días a todos. La Superintendencia de Sociedades les extiende un caluroso saludo. El día de hoy vamos a socializar la guía sobre el tratamiento de la prima de emisión y readquisición de instrumentos de patrimonio. Vamos a tratar la doctrina expedida por esta superintendencia en esa materia, con su implicación en la medición, reconocimiento, presentación y revelación que exigen los marcos normativos de información financiera y toda la normatividad vigente en Colombia. A continuación, los dejo con el doctor Mauricio Español, coordinador del Grupo de Regulación e Investigación Contable, quien va a aperturar esta charla. El día de hoy vamos a ocuparnos de aspectos relacionados con dos temas técnico-contables que ha decidido la Superintendencia integrar en una de sus guías. Principalmente vamos a tocar el tema de la prima de emisión. Ya no vamos seguramente hacia futuro, y lo que queremos hacer es que hacia futuro ya no hablemos de prima en colocación de acciones, sino que empecemos a utilizar estos términos como prima de emisión. Después, seguidamente, vamos a hablar de readquisición de instrumentos de patrimonio. La readquisición de instrumentos de patrimonio solemos también conocerla como la readquisición de acciones. Ahora mismo también queremos que empecemos a hablar de readquisición de instrumentos de patrimonio y así poder utilizar los términos que estamos utilizando desde que tenemos los marcos contables bajo NIF. En primer lugar, contarles las razones por las cuales emitimos la guía. Hace 3 o 4 años se empezó a hacer un trabajo en la Superintendencia de Sociedades en relación con el decreto 2649, principalmente cuando se emite el decreto 2420 en 2015 y se establece que el decreto 2649 quedaba vigente en todo lo que no rigiera o en todo lo que no reglamentara los decretos reglamentarios de la ley 1314, que son ahora pues todo nuestro marco de regulación contable en Colombia. En ese entonces la superintendencia se preocupó por hacer el estudio del 2649 para verificar efectivamente cuáles serían los artículos que podrían estar vigentes. Estudio que posteriormente se presentó al Ministerio de Comercio y al Consejo Técnico de la Contaduría Pública para que empezamos a hacer la discusión pública. Luego de la discusión pública se emite el año pasado lo que es el anexo número 6 del decreto 2420 del 2015. Con el anexo número 6 se deroga en su totalidad el decreto 2649 de 1993. Al derogarse el 2649 de 1993, pues no solamente se derogó aspectos relacionados con lo que tenía que ver con la prima de emisión, sino también con lo que tenía que ver con la readquisición de instrumentos de patrimonio. Habían artículos específicos del 2649 que referían estos dos temas y quedaron pues derogados. En atención a ello, la Superintendencia de Sociedades, por ser una entidad que desde siempre ha emitido su doctrina en desarrollo de muchísimos de los temas en materia contable y jurídica del Estatuto Mercantil, pues nos dimos a la tarea de reunir toda esta doctrina que teníamos en la Superintendencia de Sociedades en materia de prima de emisión y readquisición de instrumentos de patrimonio. Así, lo que tenemos hoy es el surgimiento de la guía que vamos a presentar el día de hoy. Y lo que hacemos es un recorrido realmente por la normatividad que tenemos bajo NIF para establecer cuáles serían cada una de las disposiciones en NIF Full, en el marco conceptual, en NIF para PYME, en donde vemos las referencias normativas que podemos de ahora en adelante utilizar en estos dos hechos económicos. Este documento, como ustedes lo ven aquí en la presentación, pretende orientar e instruir a las entidades supervisadas en los aspectos relacionados en
el reconocimiento de la prima de emisión y la readquisición de instrumentos de patrimonio. La guía se expide con las facultades que tiene la Superintendencia de Sociedades en materia de lo que está dispuesto en el artículo 10º de la Ley 1314, que nos faculta para expedir normas técnicas especiales, interpretaciones y guías. El carácter de la guía es estrictamente pedagógico, no obstante, y lo decimos acá, no pretendemos cubrir absolutamente todos los hechos económicos que puedan llegar a afectar estos rubros, pero por ahora podríamos decir que dentro de la guía están compilados absolutamente todos los supuestos que podemos tener jurídica y contablemente en materia de lo que es la prima de emisión, su utilización, su presentación y lo mismo la readquisición de instrumentos de patrimonio. La presentación la vamos a hacer los miembros, los representantes, los funcionarios del Grupo de Regulación e Investigación Contable. En primera instancia los voy a dejar en la prima de emisión con Franklin Manuel, que nos va a presentar algunos aspectos. Después vendrá Ana María y al final o en la segunda parte vamos a ver, nuevamente nos vamos a encontrar para ver lo que es la readquisición de instrumentos de patrimonio. Ahora mismo entonces le voy a dar paso a Franklin Manuel para que entre con lo que son los aspectos relacionados con la prima de emisión. Le recordamos al público que puede hacer sus preguntas a través del chat. Puede ir haciendo sus preguntas a través del chat, las dudas que vayan teniendo en el transcurso de la presentación. Y al final de la presentación se les responderá los interrogantes que tengan. Muy buenos días. ¿Ya tenemos la presentación? Sí. Ah, perfecto. Listo. Prima de emisión. En esta primera parte de la guía trata sobre los antecedentes normativos en Colombia, tanto como antes y después de la entrada en vigor de los marcos normativos de información financiera. En cuanto a las referencias del Código de Comercio, no vamos a encontrar una definición como tal de la prima en colocación de acciones, solo una referencia que hace el artículo 386, que trata del reglamento de colocación de acciones, que prohíbe ofrecerlas a un precio por debajo de su valor nominal, excepto por lo contemplado en la Ley 1116 de 2006. Recordemos que es la junta directiva o quien corresponda fijar el precio de las acciones. Lo recomendable es que dicho precio se sustente en estudios técnicos. La guía trae a colación el concepto del valor nominal, el cual es el precio de la acción al momento de la constitución de la sociedad, que no es más que el valor del aporte de cada uno de los socios y que conformará el capital de la compañía. Una definición y el tratamiento contable de la prima en colocación de acciones la encontrábamos, y hablo de pasado, la encontramos en el decreto 2649 de 1993, como lo explicó Mauricio anteriormente, el cual lo definía como el mayor valor cancelado sobre el valor nominal o sobre el costo de los aportes y que se deberán contabilizar por separado en el patrimonio. También vamos a encontrar la prima de colocación de acciones como el mayor valor de la diferencia entre el valor de la recolocación y el costo, y esa diferencia es la prima en colocación de acciones. Ahora, en la distribución de utilidades en especie, como dividendos, la diferencia entre el valor nominal de los dividendos en especie y su valor asignado en la capitalización, la diferencia es prima en colocación de acciones.
Como ustedes bien saben, el decreto 2649 del 93 se dejó de aplicar en lo que ya se da referencia a los marcos normativos de Grupo 1, Grupo 2 y Grupo 3, y el decreto 2270 del 2019 derogó las normas vigentes que quedaban del 2649, como lo explicaba Mauricio anteriormente. De ahí la necesidad de rescatar todo este desarrollo doctrinal sobre el tema y recopilarlo en esta guía. Bueno, entonces vamos a hacernos una pregunta. Y ustedes la van a responder, vamos a darnos unos segundos para responder esta pregunta, la pueden responder ahí en el chat, y es la siguiente. En la constitución de la sociedad, ¿es posible pactar el pago de la prima en colocación de acciones? Démonos unos segunditos y me responden ustedes por el chat sí o no. Si en la constitución de la sociedad, ahí en ese momento, cuando cada uno de los socios dan su aporte, ¿pueden pactar la prima en colocación de acciones? Respondamos sí o no. Bueno. Animamos al público a que participe en esta dinámica. No se preocupen que no vamos a revelar nombres de quién dijo que sí o que no. ¿Sí será posible que en el momento que está empezando, arrancando la sociedad, fijemos ese valor? Bueno, entonces avancemos. ¿Qué nos dice acá la respuesta? La prima de emisión surge después de constituir la sociedad. Entre otros, cuando se realiza una emisión de acciones por encima del valor nominal. Pero no se permite la creación de la prima de emisión, y aquí ya estoy hablando de otro término, ¿no? Prima de emisión, en la constitución de la sociedad. Pues, en ese momento, en el momento de la constitución, nace la sociedad a la vida jurídica y da inicio el ejercicio de una nueva actividad empresarial, en la que debe posicionarse para generar ventajas en el mercado, fortalezas económicas y financieras, entre otros elementos. Entonces, la respuesta acá es no. En el momento de la constitución de la sociedad, no es posible pactar el valor de la prima en colocación de acciones. Para tener en cuenta, el valor de la prima de emisión no hace parte del rubro de capital al momento de determinar la causal de disolución por pérdidas. Ahora vamos a entrar a lo que realmente nuestro tema, las referencias en NIF. Entonces, aquí ya no vamos a hablar de prima en colocación de acciones. Ya el término cambia. Lo vamos a llamar prima de emisión. Pero sin perder de vista que nos estamos refiriendo al mismo tema. Las referencias normativas se centran en la presentación de la información financiera y la revelación en notas de esa información. En el marco conceptual de NIF para el Grupo 1, el decreto 2270 del 2019, y recordemos que este decreto incorporó en nuestra normatividad local la nueva versión actualizada del marco conceptual, el cual vamos a encontrar en su párrafo 4.63 la definición de patrimonio, el cual nos dice: patrimonio es la parte residual de los activos de la entidad una vez deducidos de sus pasivos. Esa es toda la definición de patrimonio y lo que vamos a encontrar de patrimonio con referencia en NIF. En presentación e información a revelar, las normas establecen que en la clasificación del patrimonio, por ejemplo, citando los párrafos 7.12 y 7.13, nos dicen que existen diferentes rubros del patrimonio
que se deben presentar por separado y atendiendo a cada una de las jurisdicciones. Igualmente, para grupo 1, vamos a encontrar la NIC 1, presentación de estados financieros, la cual en su párrafo 78, literal E, indica que el capital y las reservas se desagregarán en varias clases tales como capital pagado, prima de emisión y reservas. Notemos que la única referencia que hemos encontrado en grupo 1 en NIF es en presentación y es desagregando en el patrimonio un rubro que se llama prima de emisión. Ahora en NIF para las pymes. Encontramos en presentación y revelación del estado de situación financiera en el párrafo 4.11, el cual se refiere a la clasificación del patrimonio en rubros como capital, prima de emisión, ganancias acumuladas o otros resultados integrales. Adicionalmente, al tratar el patrimonio, el párrafo 22.10 nos habla que el exceso pagado del valor a la par. Entonces aquí encontramos un nuevo término, valor a la par. Entiéndase el valor a la par como el valor nominal de las acciones. Se debe presentar, o sea, esa diferencia se debe presentar en forma separada en el patrimonio, pero en ninguna parte nos dice cómo se denomina lo que estamos, ese rubro. Pero nosotros ya entendemos que se refiere a la prima de emisión. Ahora, en el módulo de formación de NIF para pymes, ¿qué vamos a encontrar con respecto a la prima de emisión? En los ejemplos del módulo, para el de NIF para las pymes, las emisiones de acciones que superan el valor a la par se reconocerán en una cuenta denominada prima de emisión de acciones. Aquí, fíjense que aquí ya en el módulo ya nos dice que esa diferencia se va a denominar en el patrimonio, en un rubro aparte, prima de emisión de acciones. También vamos a encontrar en los ejemplos que el valor que excede del valor a la par se acredita a una cuenta denominada prima de emisión de acciones, lo que hemos estado hablando, y aquí incorpora una nueva definición, un nuevo rubro que se llama o superávit de capital, que en esencia estamos hablando exactamente de lo mismo. Estas son las referencias en NIF que vamos a encontrar de prima de emisión de acciones. Fíjense que aquí no encontramos una definición de prima de emisión de acciones. Ahora los dejo con mi compañera Ana María, que les va a presentar un ejercicio práctico de la prima. Y una vez que termine el ejercicio, nuevamente vamos a retomar con el tema de la utilización que nos da la normatividad local para utilizar la prima de emisión. Entonces, los dejo con Ana María. Buenos días a todos. Permítanme, yo voy a poner por aquí mi presentación. Buenos días a todos y muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Como les decía Franklin, la idea ahora es poder revisar un ejercicio práctico que nos va a permitir ilustrar todos esos distintos hechos económicos que pueden dar lugar al reconocimiento de la prima de emisión. ¿Ya tenemos la presentación? Ya está corriendo la presentación, doctora Ana María. Muchas gracias, Angélica. Entonces, como les decía, la idea en este ejercicio es como poder revisar un ejercicio práctico que nos permita como aterrizar un poco todos esos conceptos y el entendimiento y la aplicación de lo que es la prima de emisión. En este caso, este ejercicio va a empezar desde la constitución de la sociedad con las siguientes condiciones.
Entonces, que tenemos una compañía S, que es una sociedad anónima, que fue constituida en junio de 2019 y que fue constituida con las siguientes condiciones. Entonces, que tenemos un capital autorizado de 150.000, que está representado en 150 acciones, cada una con un valor nominal de 1.000. El reglamento de suscripción estableció en ese momento que se suscribirá un 60% del capital autorizado. Ese 60% de esos 150.000 corresponde a 90.000. Nos dice además que el pago de la tercera parte del valor de cada acción suscrita, es decir, 30.000, se realizará en el momento de la constitución, es decir, en junio de 2019. Y la parte restante, decía ese reglamento, se va a pagar al año siguiente a la constitución de la sociedad, en el año 2020. Todas estas condiciones de acuerdo a lo que nos establecen los artículos 110 y 376 del Código de Comercio. Entonces revisemos un poco esos registros contables que surgen en el momento de la constitución de la sociedad y la suscripción y pago de esas acciones. Entonces, ¿qué tenemos? Lo primero es el registro del capital autorizado por 150.000 que está representado en esas 150 acciones y esto contra el capital por suscribir. Ahora bien, como se estableció que se suscribiría el 60% del capital autorizado, entonces aquí afectamos el capital por suscribir, lo disminuimos por esos 90.000 que corresponden al 60% contra el capital suscrito por cobrar. Y ahora bien, ya cuando se realiza el pago, entonces, por efecto de del pago de la tercera parte de las acciones suscritas, entonces se disminuye el capital suscrito por cobrar y esto contra efectivo y equivalentes al efectivo, que es donde entra esa platica. Ahora bien, para repasar un poquito, una conciliación que tal vez no se hace muy frecuentemente, pero que a veces puede resultar confusa. Recuerdan ustedes que si tengo el capital autorizado menos el capital por suscribir, esto me da el capital suscrito. Y que restando a el capital suscrito por cobrar, me resulta en el capital suscrito y pagado. Entonces, ¿qué pasaría en el momento de la constitución para esta empresa? Entonces, tenemos un capital autorizado de 150.000 menos un capital por suscribir de 60.000, como lo veíamos hace un momento, me da un capital suscrito de 90.000, menos el capital suscrito por cobrar, que eran 60.000, tengo en el momento de la constitución un capital suscrito y pagado por 30.000. Ahora bien, si recuerdan ustedes al inicio de la presentación, Franklin nos hablaba de que se puede realizar la capitalización de utilidades con prima de emisión. Para revisar un poco este concepto, entonces vamos a continuar con el ejemplo. ¿Qué pasa? Esa misma sociedad S, en marzo del año 2020, ya el año siguiente, decide realizar la capitalización de las utilidades del año 2019 por valor de 12.000. El dividendo se pagará en especie y está representado en 10 acciones, cada una con un valor nominal de 1.000, y aquí ya vemos que surge una prima de emisión por 2.000. Y claro, ya habiendo pasado un tiempo desde la constitución de la sociedad, ya podemos hablar de prima porque recuerden que, como nos decía Franklin, no es posible que se genere esa prima en el momento de la constitución. Y entonces esto nos da lugar a qué registros o qué pasa cuando hacemos esa capitalización de utilidades con prima. Entonces, por una parte vamos a ver que la utilidad del periodo que se tenía, esa utilidad de 2019, se disminuye su valor total, que eran los 12.000. De otra parte, por efecto de esas 10 acciones que vamos a suscribir, entonces el capital por suscribir se disminuye en 10.000 y ya vemos aquí que surge la prima de emisión por 2.000 por efecto de esa prima. Entonces, ¿cómo nos quedan las cuentas de capital tras haber realizado esa capitalización? Entonces, el capital autorizado permanece, el capital por suscribir ahora nos quedó en 50.000 y esto nos da un capital suscrito de 100.000, menos el capital suscrito por cobrar 60.000, tenemos en este momento un capital suscrito y pagado por 40.000. Ahora, ¿recuerdan ustedes que al inicio del ejercicio se decía que los socios iban a pagar la totalidad del capital suscrito, pues lo que estaba pendiente,
que lo iban a pagar máximo en un año. Entonces, para continuar el ejercicio, los socios pagaron la totalidad del saldo en el mes de junio del 2020. Y entonces esto nos da lugar a qué registros. Entonces, de una parte, pues el capital suscrito por cobrar por esos 60.000 que estaban pendientes, pues ya se disminuye, nos queda un saldo final en cero y entran efectivo y equivalentes al efectivo esos 60.000. Ahora hablemos un poco de la emisión de acciones con prima de emisión, que claramente es otra de las formas en las que puede surgir esa prima de emisión. Y entonces, ¿qué pasa? Que en noviembre del 2020, esa misma sociedad va a realizar una emisión de acciones. El reglamento establece varias cosas. Primero, que la compañía va a emitir 40 acciones a un costo de 4.500 cada una, donde el valor se divide así. 1.000 corresponderán al valor nominal y 3.500 a la prima de emisión. Y el pago de estos valores se haría 50% al momento de la suscripción, es decir, en noviembre del 2020, y la siguiente cuota de 50% dentro del año próximo. Entonces, esto nos da lugar a qué registros vamos a revisarlo. Por una parte, entonces el capital por suscribirse disminuirá por efecto de esas 40 acciones, cada una con valor nominal de 1.000 por 40.000, y el saldo final de este capital por suscribir será de 10.000. Y esto contra el capital suscrito por cobrar. Ahora bien, como revisábamos en los supuestos del ejercicio de esa emisión, se genera una prima de emisión por cobrar, en este caso de 140.000, que corresponden a las 40 acciones por 3.500, que es este valor de 140.000 que vemos aquí, y en este caso pues tenemos un valor pendiente por cobrar y se registrará la prima de emisión también. Y ya cuando se realiza el pago, entonces tendremos por una parte que entran 90.000 efectivo y equivalentes al efectivo, y que el capital suscrito por cobrar se disminuye en 20.000 por efecto del pago de ese 50% de las acciones que se había pactado dentro del reglamento, y lo mismo pasará con esa prima de emisión por cobrar, que se disminuirá en 70.000 por efecto del pago del 50% que se pactó en el momento de realizar esta emisión. Entonces, estos son los registros a que tenemos lugar en ese momento. Y entonces, ¿cómo nos quedan las cuentas de capital de esta empresa tras haber realizado esta emisión? Entonces, tenemos un capital autorizado de 150.000, un capital por suscribir de 10.000, que restado nos da un capital suscrito de 140.000, menos el capital suscrito por cobrar de 20.000, nos da finalmente un capital suscrito y pagado para esa fecha del 2020 de 120.000. Y entonces con esto ya cerramos el ejercicio en la parte que tiene que ver con todos los registros contables. Ya vamos a ver un poquito en el tema de presentación qué pasa, pero ya con estos registros podemos llevar ya toda esta información a los estados financieros. Antes de ver esta parte, vamos a ver tenga en cuenta que, y esto lo van a ver tanto en la guía como a lo largo de la presentación, y lo vieron ya hace un momento con Franklin, y estos tenga en cuenta que son unos tips, son temas importantes que consideramos resaltar y que se encuentran a lo largo de la guía y están relacionados con cada uno de los temas que vamos desarrollando en la presentación y en la guía. En este caso, queremos resaltar que es posible realizar la capitalización de acreencias con prima de emisión. Así lo ha conceptuado la Superintendencia de Sociedades en mucha de su doctrina. Y pues en este caso es importante tener en cuenta que la capitalización de acreencias tiene que tenerse o tiene que realizarse con todo el tratamiento legal correspondiente. Y adicionalmente es importante tener en cuenta que la recolocación de acciones también puede hacerse con prima de emisión. Entonces, en este caso, si por ejemplo yo tengo algunas acciones propias en cartera y las voy a recolocar, es posible hacerlo con prima de emisión, y esto pues se va a ver más adelante, lo van a ver ustedes más adelante en la presentación con varios ejercicios. Y aquí, y esto es muy importante y tiene que ver con el ejercicio que acabamos de revisar, y aquí es importante tener en cuenta que si bien la prima de emisión y el capital
contablemente se registran en rubros diferentes, esto no quiere decir que jurídicamente el valor se divida o se bifurque o que pueda tener condiciones distintas. En este caso, como se dice ahí, el precio es único e íntegro y las condiciones que se establezcan para el pago de capital o para todos los temas de capital serán los mismos que tienen que tenerse para la prima de emisión. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Ahora bien, ya en el tema de presentación, ya teniendo todos los registros contables, entonces queremos presentarles un poco cómo se ve esto en los estados financieros. Y más precisamente, esta imagen que ven ustedes aquí es del informe 01, estados financieros de fin de ejercicio de la Superintendencia de Sociedades. Esta parte corresponde al estado de situación financiera de NIFPLENAS. Y entonces, ¿qué vamos a tener aquí? En el año 2019, como ven ustedes en la columna de la derecha, entonces registramos el capital emitido o presentamos el capital emitido por 30.000, que era lo que teníamos a ese cierre. Y dentro de las ganancias acumuladas presentamos esa utilidad de 12.000 que se tenía en esa fecha de corte. Ahora bien, para el año 2020 entonces, ¿qué tenemos? Por una parte, 120.000 de capital emitido, que fue lo que nos resultó tras todos los movimientos que realizamos, que vimos hace un momento, y tenemos una prima de emisión por 72.000. Y así entonces el patrimonio de ese cierre es de 192.000. Ahora bien, ¿qué tenemos en el estado de cambios en el patrimonio? Y puede que se vea de pronto hay un poquito borroso, de todas formas en la guía tienen ustedes toda esta información, pero entonces les cuento. Para el año, este sería el estado de cambios en el patrimonio del año 2020 de esta empresa S. ¿Y qué tenemos? Entonces, por una parte, en la columna de mano derecha, ustedes van a ver que se tiene los 72.000, que fue el tema de la prima de emisión. Y en el tema de capital que tenemos, que se tenía un patrimonio al comienzo del periodo de 30.000, que era lo que venía del año 2019, y que en la fila de emisión de patrimonio hubo un movimiento de 90.000 correspondiente, bueno, una parte a los 60.000 que estaban pendientes de pagar del año 2019 y que se pagaron en el año 2020, tenemos 10.000 por efecto de la capitalización de utilidades, y tenemos 20.000 que fue por la última emisión de acciones, entonces eso nos resulta en los 90.000 de movimiento y finalmente entonces el capital emitido se movió para ese periodo en 120.000. Y con esto ya completaríamos entonces este ejercicio práctico. Ahora los voy a dejar con Franklin, quien, como les decía hace un momento, les va a hablar un poco del uso o la utilización que se puede tener sobre esta prima de emisión. Muchas gracias. Doctor Franklin, abra el micrófono, por favor. Gracias, Angélica. Ahora entramos a modo presentación. Listo. Hago la presentación, Angélica. Perfecto. Ok. Entonces, aquí en esta parte de la guía vamos a encontrar las tres formas de la utilización de la prima de emisión que nos da la normatividad vigente. La primera es la distribución a título de reembolso. En este punto, pues, vamos a hacer referencia a la ley tributaria, que ha dispuesto que la prima en colocación de acciones, así traemos el término como lo denominó la ley en su momento, o de cuotas partes de interés, hacen parte del aporte de los socios y por lo tanto sometido a las mismas reglas del capital. En consecuencia, el reembolso se sujetará a los requisitos establecidos en el artículo 145 del Código de Comercio. Ahora bien, frente a la distribución de prima, una entidad debe analizar si se requiere autorización o no por parte de esta superintendencia. Para ello, la circular básica jurídica indica que
qué tipo de sociedades se encuentran dentro del régimen de autorización general o de autorización particular. El registro contable es una disminución de la prima de emisión contra el activo o los activos que se entienden para efectuar el reembolso. Es importante tener claro que el activo con el cual se va a hacer el reembolso a favor del accionista o asociados debe estar disponible y garantizar su existencia. La otra forma para hacer la distribución de la utilización de la prima de emisión es mediante una capitalización. En primer lugar, se debe contar con la aprobación del máximo órgano social. Se emiten los instrumentos de patrimonio al mismo valor nominal en cabeza de cada uno de los accionistas o de los asociados. Es importante aclarar que todos los accionistas deben participar en la capitalización de la prima, de acuerdo a su porcentaje de participación. La asamblea no puede disponer de algo diferente a lo ya mencionado. El registro contable es un movimiento entre cuentas del mismo patrimonio. Se aumenta el capital y se disminuye la prima de emisión. Ahora, tengamos en cuenta que la capitalización de la prima de emisión no requiere de ningún reglamento o contrato de suscripción de acciones, como lo menciona el artículo 385. Y la última forma que se puede utilizar la prima es para enjugar pérdidas. La prima de emisión puede ser utilizada para enjugar pérdidas, pero únicamente si la sociedad se encuentra en la causal de disolución, por pérdidas de que trata el Código de Comercio, y se usa como un mecanismo para enervar dicha causal. Contablemente, la operación se registra como una disminución de la prima de emisión y una disminución de la pérdida del ejercicio. Presentación, le doy paso a Mauricio Español, quien les va a hablar sobre la readquisición de acciones. Bueno, como ya hemos visto, pues la guía lo que se está ocupando es, en primera instancia, ustedes lo vieron en la primera emisión, de establecer el origen del hecho económico, el origen, lo que da origen a la prima, todas las referencias normativas que podemos encontrar en los marcos contables bajo NIF, también el reconocimiento contable, el registro contable con el ejercicio que nos mostraba Ana María, su presentación que la mostramos en lo que es el formulario de la Superintendencia de Sociedades en los formatos XBRL, y la posible utilización en cada uno de los casos de la prima de emisión. La readquisición de instrumentos de patrimonio, como les decía, vamos a dejar atrás el concepto de readquisición de acciones. Ustedes saben que puede ser acciones, cuotas, títulos, de acuerdo a cómo esté conformado el capital de nuestra sociedad. Vamos a hablar de readquisición de instrumentos de patrimonio y lo vamos a tomar de la misma forma. ¿En dónde está establecido su origen? ¿Cuáles son realmente las referencias que hacía nuestro 2649? ¿Cómo las encontramos ahora, esas referencias en los marcos contables bajo NIF, ya que no podemos realmente poder acudir o hacer ninguna referencia a 2649 a nuestro principio local? ¿Cuál es el reconocimiento contable que hacemos a través de los registros y la presentación y utilización de los instrumentos de patrimonio readquiridos? Empecemos con los antecedentes normativos. Al igual, digamos, la prima de emisión realmente no tiene un concepto en el Código de Comercio.
El Código de Comercio, como ustedes lo vieron, solamente hace referencia a que se puede hacer la colocación de las acciones y debe hacerse mínimo el valor nominal, no puede hacerse por debajo del valor nominal, como puede hacerse por encima del valor nominal. Entonces, surgió lo que llamamos ahora prima de emisión. En el caso de la readquisición de instrumentos de patrimonio, lo que tenemos es la referencia del Código de Comercio. Allí sí, el Código de Comercio en el artículo 396 establece las reglas para la readquisición de acciones. Reglas que vamos a ver más detenidamente un poco más adelante. De la misma forma, el artículo 417 establece el destino de los instrumentos de patrimonio. ¿Qué podemos hacer con esas acciones o cuotas readquiridos? Allí, por supuesto, este artículo 417 corresponde a la sección de las anónimas y lo que se habla es del destino de las acciones propias readquiridas, pero entiéndase que esto es para cualquier tipo de instrumento de patrimonio. Nuestro 2649 pues hacía referencia a los aportes propios readquiridos y lo que decía es los aportes propios readquiridos o amortizados reflejan la compra de los derechos o partes alicuotas representativas de su propio capital que un ente económico realiza con sujeción a las normas legales. En cuanto al registro contable, casi que lo orientaba, porque aquí el 2649 indicaba que debe hacerse la constitución de la reserva por el costo de la readquisición. Ya nos daba realmente cuáles son los lineamientos para hacer el registro contable y nos referenciaba la constitución de la reserva. La readquisición debe hacerse por su costo y se presenta en el balance, no hablábamos por supuesto de estado de situación financiera, disminuyendo la reserva. En la recolocación puede surgir una prima o afectar la reserva si el precio es inferior al costo. Entonces, lo que nos indicaba allí también es que si tenemos instrumentos de patrimonio readquiridos y los vendemos por un mayor valor al costo, hay un surgimiento a la prima en colocación de acciones. Pues estas dos referencias o estas referencias del 2649 quedaron derogadas a partir de lo que decíamos en la presentación de esta sección o esta sesión, a partir del surgimiento de lo que hoy tenemos como anexo número 6 del decreto 2420 del 2015. Esto está derogado. Entonces, por eso, tenemos que irnos a las referencias que tenemos en NIF. Y cuando estamos mirando, pues tenemos que mirar marco conceptual, NIF Full, NIF Pyme y otro tipo de referencias que tengan con nuestros marcos de referencia contable actuales. Y empezamos por el marco conceptual. Todo esto, ¿para qué lo hacemos? Y así lo incluimos en la guía. Para que todos nuestros supervisados, para que todos nuestros usuarios encuentren realmente en un solo instrumento todas estas referencias y cuando tengan que acudir a estos hechos económicos o cuando se les presente alguna situación con estos hechos económicos, van a poder dentro de la guía encontrar absolutamente todos los aspectos. Por supuesto, deberán irse a las normas completas o a las normas de NIF para pymes para hacer una referencia adecuada, pero aquí realmente está prácticamente todo lo que indican nuestras normas o nuestros principios contables actuales en relación con instrumentos de patrimonio readquiridos. Hagamos un repaso por el marco conceptual. El marco conceptual, párrafo 4.10, indica, una entidad no puede tener derecho a tener beneficios económicos de sí misma. Por ello, los instrumentos de deuda o instrumentos de patrimonio emitidos por la entidad y recomprados y mantenidos por ella, por ejemplo, acciones propias, no son un recurso económico de esta entidad. Entonces ya nos está diciendo que no son un recurso económico y hace referencia a los instrumentos de patrimonio readquiridos. En NIF plenas, la referencia exacta la encontramos en NIF 32. NIF 32, párrafo 33, NIF 32, párrafo 34. Párrafo 33, prácticamente que en él está contenido todo lo que no... seguramente no con las mismas palabras, pero sí todo lo que estaba contenido en el 2649. Si una entidad readquiriese sus instrumentos de patrimonio propios, esos instrumentos se deducirán del patrimonio. Aquí ya nos están indicando que se debe hacer la presentación dentro del patrimonio con naturaleza débito. No se reconocerá ninguna pérdida o ganancia en el resultado del ejercicio derivado de la compra.
Esto es supremamente importante porque aquí casi que también estamos sugiriendo que podríamos constituir la reserva y que la norma también está hablando en ese sentido. Ni en la compra, ni en la venta, emisión o amortización de los instrumentos de patrimonio. Entonces, ni en la compra ni en la venta podemos afectar resultados. Y eso prácticamente pues también nos está dirigiendo el registro contable. Estas acciones propias podrán ser adquiridas y poseídas por la entidad o por miembros del grupo consolidado. La contraprestación pagada o recibida será reconocida directamente en el patrimonio. Es decir, que este párrafo 33 nos está indicando claramente que la afectación es única y exclusivamente en los rubros del patrimonio y no afectará resultados. En el párrafo 34, pues nos están indicando que el importe de las acciones propias podrán revelarse separadamente en estados de situación financiera o en las notas de acuerdo con la NIC número 1. En NIC plenas, también en la guía de aplicación de NIC 32, en el párrafo 36, se nos indica que con independencia de la razón por la que se haya procedido a readquirirlos, los instrumentos de patrimonio propios de la entidad no podrán ser reconocidos como activos financieros. Hace tiempo, ya hace rato no lo veo, pero veía a una de las compañías que readquirían sus instrumentos de patrimonio que ellos consideraban que podría ser una inversión en ellos mismos. Realmente eso creo que ha sido una prueba superada, ya hace mucho tiempo no lo vemos en los estados financieros. De todas maneras, ustedes ven como aquí en la guía de aplicación se hace referencia a que esto no puede tomarse como un activo de la compañía. Ahora, NIF para pymes. En la sección 22 que hace referencia a pasivo y patrimonio. Párrafo 22.16. Las acciones propias en cartera son instrumentos de patrimonio de una entidad que ha sido emitidos y posteriormente readquiridos. Una entidad deducirá del patrimonio el valor razonable de la contraprestación entregada por las acciones propias. La entidad no reconocerá una ganancia o pérdida en resultados por la compra, venta, emisión o cancelación de las acciones propias en cartera. Aquí ya tenemos las dos referencias normativas. Si yo soy grupo número 1 y estoy aplicando NIC plenas y estoy readquiriendo instrumentos de patrimonio, me voy a esos párrafos 32, 34 a la guía de aplicación de la NIC 32. Pero si soy NIC para pymes, grupo número 2, me voy a la sección 22, párrafo 22.16. Pero miren lo interesante que encontramos también dentro de los módulos de formación de NIC para pyme. Pues todos sabemos que los módulos de formación no son norma en Colombia, pues no hacen parte tampoco de las normas internacionales, no son norma en Colombia, pero realmente son un complemento primordial para poder entender y para poder generar una interpretación adecuada de las disposiciones. Y es que allí, miren lo interesante de lo que dice. A lo largo de este módulo se presentan muchos ejemplos sobre la contabilización, registro contable, de transacciones de patrimonio con partes que actúan en calidad de propietarios. Dichos ejemplos ilustran métodos comunes de contabilizar estas transacciones dentro del patrimonio, que también cumplen con los requerimientos de esta sección. Y resalto, no obstante, la entidad deberá cumplir con los requerimientos legales de su jurisdicción. Claramente, y no solamente en las, pues se hace mucho más énfasis en las situaciones que afectan el patrimonio, los rubros y los hechos económicos que afectan el patrimonio, pero también en otros aspectos de la NIC los vemos. Aquí se indica de manera expresa que hay que atender las disposiciones normativas de cada una de las jurisdicciones para hacer reconocimiento de estos hechos económicos. En este caso, lo que está contemplado en el artículo 396 y 417 del Código de Comercio. Además de los que establece la sección 22, esto puede implicar, por ejemplo, el reconocimiento de diferentes reservas que no se clasifiquen dentro del mismo módulo que las presentadas en los ejemplos que siguen. Entonces, las jurisdicciones pueden especificar requerimientos particulares para categorizar el patrimonio en una serie de reservas. Entonces, aquí también ya nos está hablando de la posibilidad que tiene cada jurisdicción de establecer las reservas que correspondan para la presentación. Vamos a volver, después de hacer las referencias bajo NIC, recuerden, NIC plenas, NIC 32, NIC para pymes, sección 22. Vamos a volver entonces a nuestra jurisdicción y vamos a ver ese origen
de lo que está establecido en el artículo 396 del Código de Comercio. Primero, pues como uno de los requisitos, decisión favorable por parte de la Asamblea General de Accionistas o Junta de Socios. Si soy una sociedad anónima, pues no puede tomarse la decisión con menos del 60% de las acciones suscritas. Si soy una sociedad limitada, pues tiene que ser siempre un número plural de asociados que represente el 60% del capital social. Y si soy una SAS, un número singular o plural de accionistas, mitad más una de las acciones presentes, o una mayoría diferente si es que está contemplado así por estatutos. Otra regla que establece es que pues, las acciones deben estar totalmente liberadas. En el caso de acciones, pues que pues igual las cuotas siempre lo están, porque en el momento de la constitución de la sociedad limitada o aumentos de capital, siempre se paga el valor total. Una regla adicional que ya está determinando lo contable es: los fondos destinados para la readquisición deben provenir de utilidades líquidas. Y aquí es el origen de los fondos que van a constituir la reserva. Aquí vale la pena reflexionar, aun cuando ustedes están muy tímidos para contestar algunas preguntas, quiero que reflexionen por unos segundos, porque esto hace parte del efecto de NIF en Colombia. Recuerden que, y aquí ya estoy orientando la respuesta, en algún momento cuando estábamos hablando de tener marcos bajo NIF, muchas voces de expertos internacionales y nacionales, muchos de ellos que después nos dimos cuenta que no eran tan expertos, no solamente nos indicaron que todas las sociedades iban a quedar en causal de disolución, sino que adicionalmente indicaron que debería modificarse el Estatuto Mercantil del Código de Comercio. Podría uno decir en gracia de discusión que se tiene razón y que todavía se tiene razón. Hay necesidad de hacer algún tipo de modificación al Código de Comercio, pero hemos podido mantener la subsistencia de lo que está establecido en el Código de Comercio con la legislación bajo NIF. Aquí una pregunta. La regla del Código de Comercio es que la reserva debe constituirse única y exclusivamente si tengo utilidades y debe provenir desde allí. La pregunta es: ¿podría provenir estos recursos de la reserva de otro rubro de ganancias acumuladas? Recuerden que en ganancias acumuladas ahora no solamente tenemos la utilidad del ejercicio, sino que tenemos 8 o 9 rubros más. Reflexionenlo por un par de segundos. No digamos que minutos. Si nos quieren contestar sí o no por el chat, pues bienvenido. No necesariamente tienen que identificarse. Como decía Angélica, no es que la superintendencia en este momento esté haciendo una labor de supervisión. Mauricio, es que tenemos un inconveniente con el chat. Ok. Entonces, por favor, les acabo de enviar un correo para que a través del correo nos hagan las preguntas y en este momento pueden contestar la pregunta de Mauricio Español. Ok, entonces no sabía el inconveniente con el chat, pero entonces los invitamos por favor también a que nos hagan sus preguntas, tanto de la primera parte de la prima de emisión como de todo lo que estamos viendo de la readquisición de instrumentos de patrimonio, porque aquí la idea es también tener esa interacción, saber sus inquietudes. Aquí recibimos no solamente las preguntas, sino también los comentarios, también sus puntos de vista. Lo que queremos hacer es un intercambio conceptual con ustedes y al final dejar algo de conocimiento para quienes están haciendo el primer acercamiento, pero también absorber dudas y de alguna manera también retroalimentarnos con el conocimiento de nuestros supervisados. Ahora miremos cuál podría ser esta respuesta. Miren que en nuestra guía está, así como en la presentación, tenga en cuenta que. ¿Por qué? Porque son TICs de posiciones consolidadas al interior de la Superintendencia Vía Doctrina, que están así en la guía y que rápidamente los van a centrar a ustedes y les van a dar seguramente en algún momento solución a sus interrogantes. La reserva para readquisición de acciones puede ser apropiada de las ganancias acumuladas efectivamente realizadas. Rubro que, al igual que las utilidades líquidas, está a disposición de la Asamblea o Junta de Socios para su distribución a título de dividendo, previa constitución de las reservas legales. Seguramente también algunos lo conocen,
pero no todos. Hace unos años, un par de años, la Superintendencia de Sociedades emitió un concepto en relación con la posibilidad de distribuir las ganancias acumuladas efectivamente realizadas. Un ejemplo ahí es, tengo un activo fijo revaluado, puede ser que haya tomado costo atribuido y me haya quedado esa revaluación o el efecto de la revaluación en ganancias acumuladas, o puede ser que lo tenga por el modelo de revaluación y más adelante lo venda. Ustedes saben que ahora esa revaluación no va a pasar por resultados, sino que ese efecto queda en ganancias acumuladas, es decir, que si obtenemos una utilidad por la venta o el efecto de esa revaluación que teníamos ahí, de ese superávit por revaluación, no pasa por resultados, es decir, que no va a ser parte de la utilidad del ejercicio, sino va a quedar en ganancias acumuladas. De tal manera que esas ganancias acumuladas que se van realizando, que no pasan por resultados, también quedan en el patrimonio como si fuera una utilidad. Por supuesto, esto no sucedía en el momento en que se escribió el Código de Comercio, y nosotros vía interpretación pues tenemos la obligación de ir generando la concordancia. Entonces, en el oficio de la Superintendencia de Sociedades lo que se ha hecho es esas ganancias acumuladas efectivamente realizadas, no las ganancias acumuladas que estén ahí, que no hayan generado ningún tipo de efectivo para la compañía o que no se hayan realizado. Efectivamente realizadas podrán tomarse para constituir la reserva, así como pueden tomarse para ser distribuidas a los socios previa la constitución de las reservas. También puede tomarse para constituir la reserva para requisición de acciones. Ténganlo muy en cuenta. No olviden hacernos sus preguntas a través del correo electrónico que les ha enviado Angélica María. Otro tip, tenga en cuenta que la readquisición de los instrumentos de patrimonio no convierte a la sociedad en asociada de la misma compañía. Esto pareciera que no fuera tan importante, pero como les digo, en algunas ocasiones las compañías confunden la readquisición con una inversión que tienen en ellas mismas. No puede tenerse en cuenta para ningún efecto, como quiera que todos sus derechos sin excepción quedan suspendidos. Recuerden que los derechos políticos y económicos, de acuerdo con lo que está establecido en el Código de Comercio, quedan suspendidos. Y más adelante, cuando estemos analizando la forma de utilizar las acciones propias readquiridas, de acuerdo con lo que está establecido en el 417, tengan en cuenta esto, que el Código de Comercio establece con claridad que las acciones propias readquiridas pierden todos los derechos económicos, pierden todos los derechos políticos. Aquí ya incluso podría uno estar tratando de contestar en algún caso alguna pregunta. Alguien nos ha preguntado y me voy a adelantar. ¿Podría yo en el momento de distribuir dividendos, cómo hago la distribución de dividendos de acciones propias readquiridas? Pues no son objeto de distribución de dividendos y ellas no entran dentro de la distribución de dividendos, porque la distribución de dividendos la hacemos sobre las acciones que están en circulación con los socios que tiene actualmente la compañía. Listo, vamos a seguir. Y aquí otra pregunta, que son aspectos de la doctrina que de pronto no se conocen en todos los momentos. Y podría ser en este momento uno de los aspectos que nos podría ayudar en estas situaciones que tenemos en muchas compañías. Sucede que no tengo utilidades. Hay un socio que quiere retirarse. Hay un socio que no quiere seguir corriendo riesgos en este momento de crisis, en esta situación tan complicada que estamos manteniendo. Ofrece sus acciones a los demás socios, haciendo caso al derecho de preferencia, y los demás socios no las readquieren. O mejor, no las adquieren. No hay forma en que la compañía le readquiera sus acciones, y en este momento también no tiene en el mercado quien se las compre, pero él quiere retirarse de la compañía. La pregunta es, y reflexionenlo con todo lo que tiene, si no solamente tenemos contadores, si desde el punto de vista de lo jurídico, los abogados también lo pueden empezar a dilucidar. ¿Es posible hacer una readquisición de acciones o aportes a título gratuito? En este caso, dejémoslo como: ¿es posible la readquisición de instrumentos de patrimonio a título gratuito?
Y démonos unos segundos para reflexionar y segundamente contestar, que lo pueda hacer por correo o internamente. Ustedes hacen la reflexión y miran que con los elementos que hemos recorrido del Código de Comercio, si esto es posible. Pues la respuesta a esto es sí. La Superintendencia de Sociedades ha indicado que es posible, entre comillas, esa donación o esa readquisición de los instrumentos de patrimonio a título gratuito. Claro, cumpliendo todos los requisitos de ley, y esto no implica, miren aquí, ningún tipo de erogación por parte de la sociedad. Es decir, que no tendríamos entonces que tener utilidades ni constituir la reserva. Pero adicionalmente, en su doctrina, la Superintendencia de Sociedades manifestó que estas acciones que entrega el asociado a la compañía a título gratuito tendrán el tratamiento de la readquisición de acciones y pues que tendrán que cumplir todo lo que está establecido en el 396 y podrán utilizarse de las 5 formas que contempla el artículo 417 del Código de Comercio. Más adelante vamos a ilustrar el reconocimiento contable de este tipo de requisición a título gratuito. Yo creo que ustedes también empiezan a pensar cómo haríamos el reconocimiento contable sin necesidad de constituir reserva. Ahora, aquí vamos a hacer un recorrido por algunos ejercicios que nos van a ilustrar como lo hicimos con la prima, y este es el objeto de la guía. Nuestras guías son guías prácticas. Nuestras guías no solamente hacen el recorrido por todas las disposiciones y la parte conceptual, sino que siempre nos vamos a concentrar en lo práctico, porque creemos que esa es la forma realmente de poder llegar a nuestros supervisados con un valor agregado en cada uno de estos aspectos, por supuesto. Vamos a ilustrar desde el momento de la readquisición. Así pues, cuando ustedes tengan un hecho económico como la prima de emisión o la readquisición de instrumentos de patrimonio, váyanse a la guía práctica de la Superintendencia de Sociedades, porque allí van a encontrar incluso todos los registros contables. En la primera parte, Ana María, nos contaba cómo hacemos el registro del capital autorizado, del capital por suscribir, el capital suscrito, el suscrito y pagado. A veces, y estas ilustraciones y todo este recorrido de los registros contables en estos 2 hechos económicos que estamos viendo hoy, estaban contemplados en el 2650, nuestro amado PUC. Seguramente algunos lo vamos a conservar porque pues allí está toda esa técnica contable, pero otros no tanto. Si quieren ver realmente esa técnica contable, la pueden ver dentro de lo que está contenido en el 2640, en la guía de aplicación. Ya no está el 2649, ya no está el 2650, pero tenemos las referencias con NIF y tenemos la guía que nos está señalando desde incluso el reconocimiento del capital autorizado, cómo registrar la prima de emisión y los instrumentos de patrimonio readquiridos. Lo que tiene la guía es un ejercicio completísimo, y lo digo así porque así lo hemos incorporado, de toda la doctrina de la superintendencia y todo lo que está establecido en materia de registro contable para la readquisición de instrumentos de patrimonio. Y empezamos con ¿qué? La compañía Quilleteta en diciembre del 2017 tiene un capital suscrito y pagado de 15.000, representado en 10 acciones en circulación con un valor nominal de 150 pesos cada uno. Tiene un capital autorizado de 30.000, capital por suscribir 15.000 y un capital suscrito de 15.000, lo que nos genera un capital suscrito y pagado de 15.000. Al cierre del ejercicio referido 2017, tenemos una utilidad de 12.000. Pónganle 12.000, pónganle 12 millones, pónganle 12.000 millones de pesos. Por lo que presenta los siguientes saldos patrimoniales. Entonces ya tenemos un capital emitido de 15.000, unas ganancias acumuladas que corresponden a las utilidades del ejercicio. Recuerden que hablábamos que cuando presentamos ganancias acumuladas, no solamente allí se están concentrando utilidades de ejercicio, sino 8 o 9 rubros más. Y tenemos ahora un total de patrimonio de 27.000. Con esto ahora podemos empezar a tomar decisiones. La asamblea
o la Junta de Socios, en la reunión ordinaria de marzo del 2018, cerramos 2017 y empezamos con 2018, decide realizar la readquisición de 5 acciones. Recuerden que el valor nominal de esas 5 acciones era 150, pero ahora las vamos a readquirir por 800 pesos cada una, lo que nos genera que vamos a hacer la readquisición a un costo de 4.000 pesos. Esos 4.000, como son el costo y como las normas antes con 2649 nos estaba diciendo que la readquisición es a costo, y hoy lo estamos ratificando también con lo que está en el Código de Comercio y en las referencias bajo NIF, pues ya nos genera el primer registro contable. Y el primer registro contable es la constitución de la reserva. La constitución de la reserva, apropiando las utilidades de ganancias acumuladas, la reserva para readquisición de acciones. Entonces, aquí lo primero que hacemos es constituir la reserva, luego el mandamiento de la asamblea para posteriormente readquirir las acciones. Cuando readquirimos las acciones, pues lo que hacemos es comprarlas, hacer el desembolso en efectivo y se da lugar a la aparición de las acciones propias readquiridas. Mientras que la constitución de la reserva es naturaleza crédito, la de las acciones propias en cartera es naturaleza débito. Así, podríamos pasar a lo que hoy es la presentación de las acciones, o mejor, de los instrumentos de patrimonio readquiridos, aquí están como acciones propias en cartera, en el formato XBRL de la Superintendencia de Sociedades. Ustedes ven aquí que está el capital emitido, 15.000, nunca se ha afectado ese capital emitido, y tenemos acciones propias en cartera 4.000. Con anterioridad a NIF, pues no presentábamos las acciones propias en cartera. De hecho, el reconocimiento contable y lo que estamos haciendo en libros a nivel de subcuenta es que a nivel de subcuenta tenemos las acciones propias en cartera y en reserva, y estas, cuando se readquirieron todas las acciones por su costo, pues el efecto es cero. Para presentarlas en el patrimonio, recuerden que las tendremos que presentar con naturaleza débito, es decir, restando dentro del patrimonio, como está acá, 4.000, y presentamos la reserva, que está más abajo, la reserva para la readquisición. Pues su efecto en el patrimonio sigue siendo cero, porque mientras que las acciones propias se debitan, la reserva se acredita. Y tenemos ahora utilidades del ejercicio del 2018 por valor de 7.000, y teníamos unas utilidades del ejercicio anterior. Tenemos un total de ganancias acumuladas de 15.000 con la reserva para readquisición de 4.000. Bueno, siguiendo con el ejercicio, atendiendo los mismos supuestos del ejercicio práctico 1. Durante el ejercicio del 2018, ya hecha la readquisición y con el lleno de los requisitos legales, uno de los accionistas decide entregar a la compañía XYZ a título gratuito 5 acciones. Este es el supuesto de lo que hemos considerado debe hacerse en el reconocimiento contable para, comillas, la donación de acciones que hace uno de los accionistas o la entrega de las acciones que hace uno de los accionistas a título gratuito. Primera regla, obviamente el costo de esta donación, el costo de esta entrega a título gratuito es el valor nominal. No las va a entregar a valor intrínseco, no las va a entregar a un mayor valor al nominal. Él lo que tiene es unos títulos que están representados en una serie de títulos con un valor nominal de 150 pesos cada uno. Así, hace la entrega de las 5 acciones y pues a valor nominal tendríamos 750 acciones. De tal manera que, ¿cómo hacemos el reconocimiento contable? La propuesta que hace la Superintendencia en reconocimiento contable es afectar directamente ganancias acumuladas. Recuerden que aquí no estamos hablando de constitución de reserva, no estamos utilizando utilidades, no hay ningún tipo de erogación. Inmediatamente que se hace la entrega de las acciones, se protocoliza absolutamente la entrega a título gratuito, afectamos la ganancia acumulada de crédito y damos lugar a la aparición a las acciones propias en cartera. ¿Qué sucede pues con ello? Y aquí hay un tenga en cuenta que
ese tenga en cuenta que es que la decisión del accionista es entregar a la sociedad de manera gratuita e irrevocable las acciones de que es titular, por lo que la entrega se hace a valor nominal y el monto reconocido en el rubro de ganancias acumuladas debe ser considerado como una ganancia no realizada. Es decir, que la entrega a título gratuito no generó ninguna erogación para la compañía, pero efectivamente tampoco ningún tipo de ganancia. Aparecen las acciones propias readquiridas, acreditamos la ganancia acumulada, pero ella no está realizada. Posteriormente, podría ser utilizada de acuerdo con lo que está establecido en el 417 y a continuación vamos a ilustrar cada una de las situaciones que puede contemplarse con la recolocación de los instrumentos de patrimonio readquiridos o con la, digamos, si se toma la decisión por parte del máximo órgano social de cancelarlos. Utilización de las acciones propias readquiridas, y lo ilustramos así porque está contenido así en el artículo 417 del Código de Comercio, pero recuerden que siempre vamos a hablar de instrumentos de patrimonio. El primer ítem, el primer numeral que contempla el artículo 417 es vender las acciones readquiridas y distribuir su precio como utilidad a los accionistas o socios. Recuerden que esa constitución de la reserva la hicimos de las utilidades que le correspondían a esos socios. Prácticamente lo que pasó allá es que los socios dijeron, señores administradores, vamos a readquirir estas acciones, no nos distribuyan las utilidades, el valor que nos iban a pagar en dividendos, si se hubieran decretado, tómenlo por favor para readquirir las acciones. Pero cuando se recolocan esas acciones, pues esas utilidades deben reintegrarse a los socios. Ejercicio 1A, y esto tiene que ver pues desde el primer ejercicio que estamos tomando. Todo se deriva en cadena desde el primer ejercicio para que tengamos una secuencia de lo que está pasando. Como se observó en el ejercicio práctico 1, la sociedad readquirió 5 acciones a un valor de 800 pesos. Eso nos generó un costo de 4.000. El supuesto número 1 en la venta es que recolocamos las acciones propias en cartera al mismo costo. Nos valieron 4.000, las vendemos por 4.000. Así que sucede que entra el efectivo y las acciones propias en cartera tenemos que acreditarlas. Ellas desaparecen. Pero a renglón seguido, una vez que las vendimos, que desaparecieron las acciones propias en cartera, ¿qué tenemos? Pues que la reserva para la adquisición de acciones ya cumplió su cometido, debemos debitarla y ella entra al concepto de ganancias acumuladas. Es decir, vuelve al concepto de esa utilidad que maneja, el concepto que manejábamos anteriormente como utilidad retenida. Recuerda que hoy lo manejamos como ganancia acumulada y queda a disposición de los asociados. Es decir, que esa ganancia acumulada podría ser distribuida a los asociados o pueden tomarla para constituir otro tipo de reservas. Dentro del supuesto número 2 del numeral 1, el 417 del Código de Comercio, tenemos la recolocación, pero con un mayor valor al costo. Y lo dijimos en la parte conceptual. Y lo decía así también el 2649. Ahora, NIT 32, recuerden, sección 22 de NIT para pymes. La sociedad readquirió por 4.000 y vamos a recolocarla por 5.000. Si hemos venido tomando bien el hilito de la conversación, sabemos que aquí surge la prima en colocación de instrumentos de patrimonio y es una prima, si se quiere, el concepto lo podríamos decir como de recolocación. Entonces, ¿qué tenemos acá? Recibimos el efectivo por 5.000, las acciones propias en cartera desaparecen por 4.000 y la prima, surge la prima en colocación de acciones dentro del patrimonio que correspondería a 1.000. Esta es la posibilidad de constituir prima en la recolocación de los instrumentos de patrimonio readquiridos y esos son los registros contables. Una vez hemos registrado la prima y pues acreditado las acciones propias de cartera, pues la reserva vuelve también a las ganancias acumuladas y queda a disposición de los asociados. Supuesto número 3 del numeral primero del 417 nos genera 3 supuestos.
Tenemos el supuesto número 1, la colocación o la venta al costo. Supuesto número 2, la colocación por un valor superior al costo. Y el supuesto número 3, la recolocación de acciones a un menor valor al precio, a un menor valor del costo. La sociedad readquirió por 4.000 y se recolocó por 3.000. Entonces aquí tenemos que lo que nos valió 4.000 solamente lo pudimos vender con posterioridad a 3.000. ¿Cuáles son los registros contables? En este caso recibimos en efectivo 3.000. Tenemos que acreditar las acciones propias en cartera porque las vendimos todas, no vendimos una parte de ella, por eso estamos diciendo que tenemos, comillas, una pérdida. Pero esa pérdida la asumen los asociados y esos asociados lo que tienen es que se disminuyó la reserva para la adquisición de acciones en 1.000. Recuerden que anteriormente lo que se reintegraba de las reservas eran 4.000 que quedaban a disposición de los socios, ahora lo que se reintegra son 3.000 porque ellos prácticamente fueron quienes asumieron la pérdida, comillas, en esta recolocación por debajo del costo. Hasta ahí el numeral primero del artículo 417. Seguimos con lo que está dispuesto en el numeral segundo. El artículo 417, numeral segundo, indica que también podemos utilizar los instrumentos de patrimonio para ser distribuidos entre los accionistas en forma de dividendo, como si estuviéramos haciendo un dividendo o distribuyendo un dividendo en especie. ¿Cómo se hace esto? Entonces, tal y como se observó en el ejercicio número 1, la sociedad readquirió 5 acciones a un valor de 800 y un costo total de 4.000. En este caso, si la sociedad decide distribuirla a título de dividendo en acciones propias, las acciones propias en cartera, por el valor del costo de la readquisición, el registro contable, ¿cómo lo haríamos? Primero que todo, la reserva para readquisición de acciones desaparece y constituimos lo que son los dividendos por pagar. Este es como el puente que siempre deberíamos hacer cuando se decretan dividendos normalmente en efectivo antes de que saliera de este rubro a ser parte de las obligaciones de parte del pasivo o este valor. Pero aquí lo que estamos haciendo es que, recuérdenlo, debitamos la reserva, en ese momento está desapareciendo la reserva y damos lugar a dividendos por pagar. Después, tenemos las acciones propias en cartera se acreditan, aquí está quedando el saldo en cero también de las acciones propias en cartera y debitamos los dividendos por pagar. Así las cosas, lo que tenemos es la eliminación de la reserva, la eliminación de las acciones propias en cartera y ya no nos queda saldo en dividendos por pagar. Lo que haremos también a reglón seguido es la anotación en libros para hacer el incremento de la participación de cada uno de los socios. Eso, ejercicio práctico 1B de lo que se deriva del numeral segundo. También tenemos en ese numeral segundo. Los hechos son los mismos que en el ejercicio práctico 1, no obstante, la distribución de dividendos en acciones readquiridas se realiza por un monto inferior al costo de readquisición. Esto es por valor de 3.500. El reconocimiento contable sería el siguiente. Es decir, que decidimos distribuir dividendos, pero no por el valor de 4.000, sino que dijimos, bueno, se van a distribuir dividendos con esas acciones propias readquiridas como un dividendo en especie, pero solo hasta un monto de 3.500. Hacemos lo mismo en la primera parte, eliminamos la reserva, establecemos el dividendo por pagar, eliminamos las acciones propias en cartera, queda un cero el dividendo por pagar y noten aquí las acciones propias en cartera, como quedaban 500, sacamos 3.500 únicamente las acciones propias en cartera. Lo que hacemos es devolver esas acciones propias de cartera con el concepto de readquisición de acciones, de la reserva para readquisición de acciones y así cerramos realmente y quedan en cero las acciones propias en cartera y la reserva para la adquisición de acciones. Entonces, la idea acá es que la distribución del dividendo se hizo por un menor valor y lo que hicimos es disminuir la reserva, las acciones propias en cartera y al final eliminar
el concepto o el valor que nos quedaba como parte residual en acciones propias en cartera y en reserva para adquisición, ya que entregamos todas las acciones, pero por un menor valor. Numeral 3 del artículo 417 trata la cancelación de las acciones readquiridas y aumento proporcional del valor nominal de más acciones en circulación. Entonces, aquí lo que estamos haciendo es, no estamos haciendo disminución de capital, estamos cancelando las acciones readquiridas. Y lo que hacemos es, con esa cancelación, aumentar el valor nominal de las acciones que están en circulación. Entonces, vamos a tener menos acciones, las que teníamos en circulación, menos las que estaban en cartera, el mismo capital aumentando el valor nominal. ¿Cómo se hace esto? El artículo tercero, o el numeral tercero, perdón, del 417 del Código de Comercio se refiere a la opción de cancelar las acciones readquiridas y aumentar proporcionalmente el valor de las demás acciones, lo que origina una reforma del contrato social ante el cambio que se presenta en el valor nominal de los instrumentos de patrimonio. Entonces, no recuerden aquí que hay una reforma por el cambio en el valor nominal. La cancelación de las acciones readquiridas y el consiguiente incremento del valor nominal de las acciones restantes no genera un aumento del capital suscrito ni pagado a la compañía. ¿Por qué? Porque lo que veíamos es que este valor que está en las acciones en cartera o en las readquiridas, perdón, va a ser parte, siempre ha hecho parte del valor del capital, solo que hasta este momento pues no teníamos efectos políticos, no teníamos efectos económicos y la Asamblea ha decidido que con ese valor que teníamos allí se aumente el valor de las acciones en circulación, dentro de lo que tenemos que hacer en el análisis. Teniendo en cuenta el ejercicio práctico número 1, el capital estaba conformado por 100 acciones cuyo valor nominal era de 150 pesos. Eso nos daba un capital emitido de 15.000. Se efectuó la readquisición de 5 acciones por valor de 800 pesos, cada una para un total de 4.000 pesos. O sea, cada una 800 pesos, hicimos la readquisición por 4.000. En este caso, la compañía opta por la cancelación de las acciones propias readquiridas, aumentando el valor nominal de las acciones restantes. Y noten aquí en la parte B, la parte A, antes de la readquisición tenemos 100 acciones a 150, 15.000 pesos. Posterior a la cancelación, tendríamos 100 acciones menos las 5 acciones que estaríamos eliminando. Tendríamos un número total de acciones de 95. Si distribuimos el capital de los 15.000 dentro de los 95, el valor nominal, dentro de las 95 acciones, el valor nominal de la acción se incrementa a 157.89. 157.89, 33, 33, 33, por las 95 acciones nos generaría el capital de 15.000. Noten que el capital suscrito y pagado no se está aumentando o no se está disminuyendo, siempre va a ser el mismo. Pero ¿qué tenemos acá dentro de los registros contables? Primero, tenga en cuenta que si al aplicar la proporción de la participación en el capital de cada accionista, el valor de la capitalización llegara a resultar en fracciones de acciones, es necesario que entre los accionistas titulares se proceda a realizar las negociaciones pertinentes hasta completar el valor de una acción. Lo recomendable es acordar en el momento de la capitalización un valor nominal sin decimales. Me devuelvo a la diapositiva anterior porque lo que estamos diciendo allí, aun cuando no está prohibido, ustedes lo saben, es altamente inconveniente tener estos valores nominales con decimales. No solamente puede pasar acá en la cancelación que estamos haciendo y pues que lo sugiere la operación matemática. Esto también suele suceder en las relaciones de intercambio, cuando tenemos fusiones, cuando tenemos escisiones, los factores que determinamos para la relación de intercambio nos pueden dar o generar fracciones de acciones o fraccionar el valor nominal. Siempre es mejor y es más recomendable que aquí tratemos de ajustarlo a que queden valores absolutos o que entre los mismos accionistas haya negociación de esas acciones o esas fracciones, para evitar estos inconvenientes, porque aquí alguien podría decir esto nunca va a dar un valor exacto si no utilizamos 20 o 30 decimales.
Esta es la recomendación en el tenga en cuenta aquí. Ahora, el registro contable. Por supuesto, desaparece la reserva para readquisición de acciones. Las acciones propias en cartera también desaparecen. Y lo que tenemos es un incremento en el valor nominal de las acciones, como lo veíamos antes. Pero como utilizamos estas acciones para distribuir a título de dividendo, pues aquí tenemos que estos valores desaparecen. El numeral cuarto del artículo 417. Recuerden ir haciendo sus preguntas, recuerden ir haciendo las preguntas de las dos intervenciones, tanto de la prima emisión como la de la readquisición. Por aquí ya estoy viendo preguntas de la readquisición. El numeral cuarto refiere a la cancelación de acciones readquiridas con disminución del capital hasta la ocurrencia de su valor nominal. Bueno, vamos a ver cómo es esto. La cancelación de las acciones, pero disminuyendo el capital. Es decir, tenemos esas acciones y vamos a desaparecerlas, vamos a cancelarlas, ya no queremos que estén más dentro del patrimonio y no las vamos a, el consenso es no las vamos a utilizar más hacia futuro. Entonces, ¿qué refiere? Pues el Código de Comercio refiere a la opción de cancelar las acciones readquiridas y disminuir el capital hasta la ocurrencia de su valor nominal. Lo que implica una reforma estatutaria consistente en la disminución del capital social, que como tal requiere la autorización de la Superintendencia de Sociedades en los términos del artículo 145 del citado estatuto. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Que si vamos a optar por la opción de la cancelación de las acciones readquiridas, como esto procura la disminución de capital, en ese mismo instante se activa lo que está dispuesto en el artículo 145 y se tiene que contar con la autorización de la Superintendencia de Sociedades. Ahora, esto también lo podríamos haber consignado como un tenga en cuenta que. Tenga en cuenta que la autorización para realizar la redisminución de capital puede realizarse bajo el régimen general o bajo el régimen particular. Es decir, bajo el régimen general la compañía lo puede hacer si cumple las condiciones de lo que está establecido en nuestra circular básica jurídica y después pone en conocimiento de eso a la superintendencia a los interesados. Bajo el régimen particular, si no está con esas reglas de lo que está establecido en la circular básica jurídica, tendrá que pedir directamente la autorización de la superintendencia, dependiendo de las condiciones pues definidas en la circular. ¿Qué tenemos acá? Lo que pasa es que se podría, seguramente no los presentes, seguramente no los que están atendiendo a esta capacitación, pero otras personas en otro país podrían tratar de tener la readquisición como una simulación y en el fondo lo que tendríamos allí es una disminución de capital con efectivo reembolso de aportes. Entonces, a veces las compañías no cumplen el 145, optan por la readquisición, después las cancelan y lo que hicieron fue una disminución de capital con efectivo reembolso de aportes. Como eso es así, toca el capital, toca la prenda general de los acreedores, se requiere la autorización de la superintendencia. Pero recuerden que lo pueden hacer si cumplen las reglas con el régimen general o bajo el régimen particular. Dentro del ejercicio práctico, ¿cómo se ve esto? Dice, como se observó en el ejercicio práctico 1, la composición del capital de XYZ es la siguiente. Capital autorizado 30.000, capital suscrito 15.000, suscrito y pagado 15.000. El capital suscrito y pagado está conformado por 100 acciones por un valor nominal de 150 cada una. Por otro lado, la sociedad readquirió 5 acciones a valor de 800, lo que le genera un costo de 4.000. Y la sociedad optó por la opción 4 del artículo 417, que es eliminar las 5 acciones. Cancelación de las acciones propias en cartera al costo por el cual la sociedad la readquirió. En este caso, el capital por suscribir se incrementa por el valor nominal de las 5 acciones readquiridas. Es decir, nuestro capital suscrito y pagado única y exclusivamente se disminuye por 750. No podemos disminuirlo por 4.000 porque recuerden que ese es el mayor valor del costo o el valor nominal, generando por tanto la disminución del capital suscrito y pagado. Y aquí están los registros contables. En primera instancia, eliminamos las acciones propias en cartera, ellas disminuyen. En los 4.000 se decidió eliminarlas.
El capital por suscribir se afecta en 750 por el número de acciones readquiridas, que eran 5 a valor nominal de 150, y la reserva para readquisición de acciones hace la diferencia. Entonces, en la reserva para readquisición de acciones, 3.250, se evita la reserva y esto es la cancelación de las acciones. Se disminuye el capital en 750 y la reserva pues se evita por la diferencia que son 3.250. La nueva composición del capital social de la compañía, ya no tenemos en el capital por suscribir 15.000, sino 15.750. Entonces, capital autorizado, recuerden la conciliación que nos mostraba Anita en la primera parte, que se volvió importante porque la estamos haciendo cada vez. Capital autorizado 30.000, capital por suscribir 15.750. En este sentido, el capital autorizado, el capital por suscribir, nos genera el capital suscrito y ahora ya no tenemos 15.000, sino 14.250. Y como no tenemos suscrito por cobrar, pues tenemos un capital suscrito y pagado de 14.750. En la reserva para readquisición de acciones nos quedaban 750 que vuelven a ganancias acumuladas. Supuesto número 2. Miren que la guía, a pesar de que pudiéramos decir que en algún momento no se van a utilizar todos los supuestos por parte de la compañía, sí, nosotros hemos contemplado cada uno de las situaciones que pudieran afrontar las compañías. Así como, digamos, supongamos la readquisición de las 5 acciones a valor nominal de 150, así como las compramos con un mayor valor nominal con su costo, puede ser que en algún momento la readquisición se haga por debajo de ese valor nominal. No sabemos en alguna circunstancia que tengan una compañía o con patrimonio negativo, alguno de los socios quiere que se les readquiera las acciones, pero pues lo que les vamos a ofrecer es por debajo del valor nominal porque las acciones en ese momento pueden tener poco valor. Puede darse, no recuerdo que en alguna compañía se haya dado, pero puede ser que se dé. Si en algún caso ustedes lo tienen, aquí van a tener el ejercicio. Aquí suponemos que las 5 acciones a valor nominal pues valen 750, pero la readquisición la hicimos por 600. En este caso, la cancelación de las acciones readquiridas y la posterior disminución se reconocería de la siguiente manera. Nosotros, ¿cómo lo reconoceríamos? Las acciones propias en cartera, pues salen los 600. El capital suscrito y pagado, 750. ¿Por qué? Porque es que nosotros no podemos disminuir el capital de las acciones. No puede ser que la readquisición o el costo de la readquisición nos hubiera generado la disminución del valor nominal. Por eso la cancelación la hacemos a valor nominal. Y aquí prácticamente que surge una ganancia acumulada por la diferencia que son 150. La reserva para readquisición de acciones pues se elimina y ella iría a ganancias acumuladas. De aquí pues prácticamente que está surgiendo una ganancia acumulada que estaríamos diciendo que queda en favor de los socios, que equivale a 750, que fue la eliminación del valor de las acciones que adquirimos por debajo del valor nominal. El último supuesto del artículo 417, y explicando ya nos iríamos a resolver las preguntas, indica destinar las acciones a fines de beneficencia, recompensas o premios especiales. Pues aquí lo que tenemos es que el artículo 417 refiere a esas opciones de destinar esas acciones para ser distribuidas a beneficencia, recompensas, premios. En este caso, pues, digamos, cumpliendo todas las formalidades de ley, la sociedad puede hacer con sus acciones, optar por sus acciones, por entregarlas de esa forma sin tener ningún tipo de retribución. Y lo que haría es que a los nuevos socios, pues se les hace la anotación en los libros de accionistas y lo que hacemos es eliminar la reserva contra acciones propias en cartera sin generar ningún otro tipo de registro. Hasta aquí tenemos nuestra presentación de las acciones propias readquiridas. Angélica. Angélica. Hola, Mauricio. Angélica. Vamos a las preguntas.
Vamos a irnos a las preguntas. Entonces, en este momento, Angélica, en el curso, como ustedes se dieron cuenta, pues presentamos alguna situación con el chat. Más adelante vamos a ver qué fue lo que pasó. Se les compartió el correo electrónico. Angélica ha venido recepcionando y nos ha venido pasando cada una de las preguntas. Vamos a iniciar con las preguntas de prima en colocación de acciones. Para ello, Franklin Manuel, Ana María ya tienen las preguntas y van a tomar cada una de ellas y las van a ir respondiendo en el orden que nos fueron presentadas. Y después vamos a mirar las preguntas de esta parte. Sí, dinos, Angélica. Que por favor el doctor Franklin Manuel y la doctora Ana María activen sus cámaras y sus micrófonos. Listo. ¿Empiezo, Angélica? Sí, Franklin, por favor. Bueno, entonces, tengo una pregunta en la cual dice, ¿puedo emitir acciones en una sociedad anónima que tiene situación de vigilada sin requerir autorización por parte de la Superintendencia de Sociedades? Pues en este caso, lo que yo le podría decir es que se remitiera la circular básica jurídica emitida por la Superintendencia de Sociedades, y ahí va a encontrar, la estaba mirando exactamente acá, ahí va a encontrar cuáles son los requisitos que debe cumplir una sociedad para solicitar una autorización que implique una reforma estatutaria a la Superintendencia de Sociedades. Hay un capítulo específico en la circular, capítulo 1, capital social. Ahí va a encontrar cuándo es autorización particular, que es aquella autorización que no requiere autorización por la Superintendencia de Sociedades, pero debe llenar unos requisitos, y aquellas sociedades que, cumpliendo esos requisitos, deben estar dentro del régimen de autorización general, en la cual requiere autorización por parte de la Superintendencia de Sociedades. El solo hecho de que esté vigilada no es un indicador de que esté requerida para pedir autorización a la superintendencia. Y la invito a que consulte la circular básica jurídica, capítulo 1, y ahí encuentra los requisitos que deben de cumplir las sociedades para solicitar una autorización de una reforma estatutaria. Tengo otra pregunta con respecto a una prima en colocación, a una prima de emisión. Dice, quisiera precisar si al momento de pagar los dividendos en acciones se debe hacer al valor patrimonial y la diferencia es la prima, se puede colocar a valor nominal. Ahí en el ejercicio que les presentó Anita y que está en la guía, ahí está el ejemplo de un pago por parte de utilidades para una emisión de acciones. Entonces, en el momento en que se van a distribuir las utilidades, en ese momento ya se ofrece a qué precio van a entrar, se están vendiendo las acciones. Entonces, por lo tanto, tenemos un precio nominal, que es con el cual se conforma el capital de la sociedad, y aquel valor superior que esté por encima al valor capital se considera como prima de emisión. ¿Quién determina el precio? Lo determina la junta directiva o quien haga sus veces. Determina el precio de la acción. Y en el momento de la distribución, ahí se establece la diferencia entre el valor nominal de la acción y el valor, y la diferencia se determina como prima de emisión. Obviamente, como se dice en la guía y como lo ha dicho la doctrina de la Superintendencia de Sociedades, el precio que se determine, el del valor de la acción, debe estar sustentado en estudios técnicos. Es la recomendación que se hace. Creo que ya estas son las dos preguntas que tengo, Angélica. Fran, nos acaban de hacer una pregunta que te pasé al WhatsApp. Cuando estoy en el supuesto del numeral 1 del artículo 417, para la venta de estas acciones, ¿la Asamblea debe hacer algún reglamento para colocarlas o establecer algún tipo de lineamiento? Pues el artículo 386.
que habla de la suscripción de acciones. Cuando yo voy a colocar acciones, entonces ahí determino el precio de la acción. Ahí establezco cuál es el valor nominal y el sobreprecio, y ese valor, esa diferencia es el de la prima de emisión. El artículo 386 que nos habla del reglamento de la suscripción de acciones. Ok, muchísimas gracias, Frank. Bueno, muchas gracias, Ana. Damos paso entonces a Ana María Cuervo. Gracias, Angélica. Tengo aquí una pregunta que dice, ¿en una sociedad los accionistas pueden realizar una emisión de nuevas acciones con prima en colocación? ¿Cuáles serían los beneficios y efectos legales que podrían darse de realizarlo de esta manera? Bueno, en este caso, por ejemplo, como lo veíamos en el ejercicio, sí es posible realizar una emisión de nuevas acciones con esta prima de emisión. Como lo veíamos también en el ejercicio, esto siempre y cuando no se haga en el momento de la Constitución, porque no es posible hacerlo en ese momento. Ahora bien, beneficios y efectos legales, yo creería que más que efectos o beneficios legales hay es beneficios económicos. Precisamente la prima de emisión lo que refleja es el valor de la compañía, el valor que ha venido ganando la compañía. Entonces sería más un beneficio económico y podríamos hablar de un efecto legal cuando hablamos, por ejemplo, de la causal de disolución por pérdidas. Como nos lo explicaba Franklin al principio de la presentación, la prima de emisión no hace parte del capital en el momento de determinar la causal. Entonces, el no tenerla en cuenta puede representar, en un caso dado, un beneficio para la compañía. Tenemos dos preguntas más del tema de prima de emisión que Mauricio nos va a ayudar a resolver ahora en un momento. Entonces le doy paso a Mauricio para que continúe con las restantes preguntas. Bueno, aquí tenemos una pregunta realmente que está súper estructurada y tiene un trasfondo, un fondo netamente jurídico en relación con abuso del derecho que podría generarse con los socios. Y pues vamos a tratar de contestarla dentro del término de lo que tenemos de reconocimientos contables, pero también mirando cómo surten esas autorizaciones poco a poco. Se nos indica, ¿es posible aprobar un reglamento de emisión y colocación de acciones con prima en colocación sin que los accionistas actuales deban pagar esa prima en colocación? Voy a tener la pregunta hasta ahí. Digamos, por supuesto, se puede establecer que los socios, cuando Franklin refería al reglamento de colocación, pues se puede establecer que haya nuevos socios que tengan que pagar la prima en colocación. Lo que se está indicando acá es, y yo no sé si lo que trata de indicar la persona que nos refirió la pregunta es si en el reglamento yo podría indicar que unos socios están comprando las acciones ordinarias al valor nominal y a otros socios se les está requiriendo la colocación de la con prima. Prácticamente, y como les digo, esto podría tener un trasfondo jurídico, tendríamos que hacer un análisis mucho más profundo desde lo jurídico. Referiría a uno como es mejor hacer dos reglamentos aparte, porque aquí claramente estaríamos diferenciando digamos, la participación de unos y el derecho de unos y otros. Unos para permanecer en la compañía y seguramente mantener su porcentaje de participación, y otros supeditados a adquirir las acciones con prima. A renglón seguido, porque es que también tiene más contenido la pregunta, dice, pero si adquirir acciones, o sea, lo que se dice es, puede ser que participen los socios antiguos, los socios nuevos, los primeros adquieran las acciones sin la prima, los segundos las adquieran con prima, y estos primeros adquirir acciones con derecho de preferencia y no estar inmersos en alguna situación de posición de abuso dominante. Yo, como les digo, esto tiene un trasfondo jurídico, tendríamos que mirarlo más a fondo, tendríamos que mirar la parte jurídica, porque aquí lo que se está estableciendo es que tenemos un reglamento en que claramente se están diferenciando
los accionistas actuales con un beneficio no solamente van a adquirir acciones sin pagar la prima, sino que se van a pactar derechos de preferencia con esos títulos. Pues ellos lo pueden hacer, lo pueden generar ahí, pero creería que sí hay que tener en cuenta que los que están adquiriendo las acciones con prima en colocación, que son esos terceros que todavía no pertenecen a la sociedad, podríamos tener, antes de que incluso ellos adquirieran las acciones con prima que después va a quedar para todos, pues se sientan vulnerados en los beneficios que les van a generar, porque lo que se hizo fue fortalecer la posición realmente de los socios actuales frente a los que están invirtiendo en la compañía con prima. Entonces, como les digo, eso tiene un trasfondo netamente jurídico que necesitaríamos profundizar sobre él. ¿Qué sucede si después de agotar los eventos para la emisión de acciones, primero a socios y luego a terceros, no se logra completar el 100% de la compraventa de acciones? ¿La declaración queda desierta o puede capitalizar lo que fue adquirido? Pues por supuesto, como en cualquier colocación, si estamos hablando de las sociedades cerradas, pues nosotros sacamos un reglamento, emitimos 100 acciones, pero solamente fueron adquiridas 50 acciones, pues la capitalización se deberá hacer con esos valores. Ahora vamos a pasar a las preguntas en relación con el tema de la readquisición. Antes quiero contarles que algunas personas nos contestaron la pregunta en relación con ganancias acumuladas, y aquí voy a referir un nombre, pues dio una respuesta acertada, pero es que también don José Julio Mendoza Salamanca pues también hizo, digamos, el análisis en relación con ganancias acumuladas, que es realmente lo que nosotros queremos ver, que vayamos generando la interpretación con nuestras disposiciones actuales vigentes bajo NIF. Y él claramente lo dijo: considero que sí se pueden tomar las ganancias acumuladas teniendo en cuenta que están disponibles para distribuir. Y ese es el mismo concepto que tiene la utilidad líquida. Quedan disponibles para los socios para poder generar la distribución. Él, pues, por supuesto, nos contestó que sí, que era posible. Bueno, diferentes preguntas nos están presentando acá. Como pues tenemos tiempo, las vamos a atender todas. Dice, y como les digo, también cosas que no tienen que ver con, de pronto con el tema, pero pues es válido poderlas contestar. El decreto 2649 está derogado del todo. Las empresas que no cumplen hipótesis de negocio en marcha, que vienen al día de hoy en liquidación desde antes que saliera el decreto 2101 anexo 5, siguen aplicando el 2649. Y es claro, digamos que es razonable que tengamos estas dudas, porque en principio lo que se dijo es, al salir el decreto 2101 en diciembre del 2016, con aplicación a partir del 1 de enero del 2018, se dijo, desde el 1 de enero del 2018 queda derogado todo lo que está dispuesto en materia de liquidación, pero todas las compañías que venían en liquidación hasta 31 de diciembre del 2017 tendrán que seguir aplicando lo que estaba dispuesto en el artículo 112 del decreto 2649. Posteriormente, al cierre del 2019 se deroga, y la respuesta a la primera parte de la pregunta es sí, se deroga en su totalidad el 2649. Pero esa derogatoria no implicaría que estas compañías que venían aplicando el 112 valor neto de realización del 2649 en sus liquidaciones pasen a aplicar el 2101. No, ellas siguen con las reglas anteriores. Es decir, siguen aplicando esa disposición o siguen aplicando lo dispuesto en el 112, siguen su liquidación hasta terminar con el 112 sin atender el 2101. Está derogado el 2649, pero claramente estas disposiciones establecieron que todas las compañías que venían en liquidación al cierre del 2017 podían continuar con el reglamento anterior. Quisiera preguntar si una sociedad ya presente una readquisición de acciones propias, ¿en qué momento se puede legalizar esas acciones readquiridas? Es decir, ¿en algún momento se pueden llevar al capital emitido? Entendería aquí de la pregunta es que es una de las opciones, y lo que se nos está indicando es que ya tienen acciones propias
readquiridas que tienen la reserva y que nos están indicando cuándo pueden llevarlos al capital emitido, pues esta es una de las opciones del 417, que sería la cancelación de las acciones como lo vimos allí. Si una norma establece el cumplimiento de un requisito de autorización previa para la materialización de una adquisición de acciones de una sociedad, la readquisición por la misma sociedad debe sufrir el mismo trámite de autorización o se puede omitir. La verdad no sé a qué se estaría refiriendo, pues ojalá pudiéramos tener un micrófono para poder pasar al asistente y que nos ampliara esto, pero tratemos de dilucidarlo. A ver, si una norma establece el cumplimiento de un requisito de autorización previa para la materialización de una readquisición de acciones de una sociedad, es decir, no sé, tal vez no en el evento privado, pero sí en el público, puede ser que tengan alguna norma que genere, aparte de lo que es la autorización o la disposición que pueda dar el máximo órgano social a la readquisición, una autorización previa de algún estamento de gobierno, digamos. Si está así, pues seguramente tendrán que cumplir con esa autorización antes de votarse la readquisición de las acciones. Y después nos dice, la readquisición por la misma sociedad debe sufrir el mismo trámite de autorización. Pues como les digo, no conozco esa disposición, seguramente es alguna disposición en materia gubernamental para una sociedad también igualmente de pronto gubernamental. Si hay algunas disposiciones legales de orden superior a lo dispuesto en el Código de Comercio, pues tendrán que cumplirse. Bueno, creo que aquí hemos terminado con las preguntas. Me dice Angélica. No, Mauricio, se insiste en que contestes esta pregunta. Cuando estoy en el supuesto del numeral 1 del artículo 417, para la venta de estas acciones, ¿la Asamblea debe hacer algún reglamento para colocarlas o establecer algún tipo de lineamiento? Pues claro, cuando el Manuel también. Claramente, cuando tenemos acciones propias readquiridas, también tenemos que hacer un reglamento de colocación de acciones, sean acciones ordinarias al valor nominal, sean acciones ordinarias con prima, o sean acciones readquiridas que vamos a recolocar. Hay necesidad de generar el reglamento. Muestra a ver qué más, de pronto si tenemos alguna otra. Hay un participante que pregunta sobre las primas diferenciales. Bueno, okay. aquí tenemos una que dice, quería saber si es posible establecer primas diferenciales para distintos destinatarios en una misma emisión. Es decir, si a un destinatario se le puede cobrar una prima de un valor determinado y a otro destinatario otro valor distinto en esa misma emisión. Dado, por ejemplo, que uno es un socio más estratégico que el otro, o bien porque uno de ellos adquiere mayoría accionaria y el otro no. Pues, bueno, aquí, como les digo, puesto tener un trasfondo jurídico como en la primera pregunta que resolvíamos de la prima. Son situaciones que se pueden presentar adicionalmente y tendríamos que mirar realmente que no estemos ahí en un abuso del derecho, pero eso tendríamos que analizarlo jurídicamente. Ahora, normalmente, y como esto es decisión de los accionistas y a esos reglamentos de colocación casi que son por adhesión, todo tiene que quedar claro. Podría decirse, oiga, sí, uno de los socios que ya llevan la compañía 20 años va a recolocar acciones. La idea es que todos compren con prima, pero mientras que a los socios iniciales o los socios más antiguos les voy a cobrar una prima de 100 pesos, a los que llegan van a tener que pagar una prima de 150 pesos por cada acción adquirida. Eso es un mayor sacrificio que tienen que hacer las personas que están afuera para poder ser inversionistas o socios de la compañía. Podría ser o parecer apenas natural. Recuerden que una vez que se entregan los valores por la adquisición y que se constituye la prima, esa prima ya corresponde a todos los accionistas hacia futuro si quisieran generar algún tipo de reembolso en el mismo porcentaje de participación que les correspondiera. En principio, no he visto un reglamento de esa manera. Tendríamos que, como les digo, analizarlo desde el punto de vista jurídico y que no tengamos ahí o que no estemos rayando estando dentro de lo que podría constituirse como un abuso del derecho. Hay que mirarlo con mucho detenimiento.
No sé si habrá otra pregunta. Yo creo que acá no tengo más, Angélica. Te decía que hay un participante que pregunta por un tema de fusión. Le estoy dando respuesta mediante correo, que nosotros estamos trabajando en una guía de reformas estatutarias que será socializada en el segundo semestre, donde se tratarán estos temas puntualmente. Agradecemos la contribución. Consideraremos esos interrogantes para revisar estos puntos en la guía y, por supuesto, como les digo, le estoy dando respuesta mediante correo. Bueno, perfecto. Creo que entonces hemos agotado el tiempo, hemos ingresado puntualmente y queremos terminar puntualmente. Todos tenemos realmente que respetar Mauricio, ese tiempo. Dime. Hay una última pregunta. Bueno, resolvámosla. Tenemos 5 minutos para poder atenderla. Dice, si en lo correspondiente a correcciones de errores en actas, también está derogado el artículo 130 a 135 del decreto 2649. La respuesta es sí, esos artículos del 2649 están derogados. La buena noticia es que la corrección de errores en esas actas de asambleas quedó consignada en el anexo número 6 del decreto 2420 del 2015. Es decir, en el 2649, ratificando una pregunta anterior que nos hacían, quedó derogado en su totalidad, pero 15, 16, 17 artículos de lo que estaba contenido en el 2649 del sistema documental contable y demás quedaron contenidos en el anexo número 6 del decreto 2420. En particular, lo que tiene que ver con lo de los errores en las actas y la forma de corregirlos quedó en ese anexo. Entonces, es decir, que si ya tienes, por ejemplo, en este momento una situación que se presentó en la asamblea ordinaria y tienes que corregir un acta, ya no acudas al 2649, ve al anexo número 6 y allí puedes hacer la referencia y tener el sustento para ello. Bueno, atendimos todas las preguntas que nos llegaron, agradecemos la participación de ustedes. Queremos contarles que la guía completa ya pueden tenerla en nuestra sección, la página de internet de la superintendencia. Entran a la página de internet de la superintendencia de sociedades y allí hay una sección que se llama Super Tips. Allí van a encontrar todas nuestras guías, incluso allí van a encontrar nuestra guía de orientación contable COVID-19, de la cual vamos a hacer un evento de divulgación el próximo jueves en horario de 8:30 a 10:30 de la mañana. Si algunos de ustedes quieren inscribirse, pues lo pueden hacer, o seguramente algunos ya pueden estar inscritos. Los esperamos para tener ese encuentro con nuestros supervisados y poder también al final hacer estos intercambios conceptuales. No olviden ingresar a la página, ingresar a SuperTics y allí pueden tomar el texto completo de la guía. No nos queda más que agradecerles su participación y su presencia en esta divulgación de la guía. Muchísimas gracias a todos.